amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Déjenos trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Dejemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Preguntar a nuestros primeros invitados en estar en el estudio. Quisiera ya que comunicarnos, compañero, con Pablo Arosemena, a la ciudad de Guayaquil. Él es el presidente de la Cámara de Comercio. Estoy bien, Javier, don Javier Díaz, señalándole como presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Mis felicitaciones. Sí, es una reelección que se la tiene muy merecida. Señor ingeniero Patricio Álvarez, gerente de la constructora Álvarez Bravo y activo militante de la industria de la construcción, que ya no se llama sino industria de la construcción. Bienvenidos. Toda esta premisa nos sirve para manifestar a ustedes que la generalidad de los análisis, los anteriores y los actuales, piensan que la alianza público-privada que convocó la señora ministra coordinadora de producción, Natalie Celi, según ellos dicen que es totalmente, ellos dicen que es urgente instalarla, implementarla. Ahora sí que es urgente, dicen. Pero la gente que sabe dicen que es muy tarde lo que están haciendo. Que la foto que tiene de nuestro país el mundo financiero es bastante negativo, pero reduciendo impuestos, especialmente ofreciendo algunas ventajas, se topan con que esa palabra, esa sagrada palabra en otros países, condiciones para ejercitar una tarea de inversión, de instalar negocios, de optar por la producción de un país, si no hay una persona que se responsabilice con palabra de hombre, de un varón caballeroso, que le caiga lo que le caiga al país, sabe mantener las reglas de juego para esta gente, no vamos a esta hora a recolectar alianzas público-privadas que ahora para el gobierno asoman como urgentes. Esta primera interrogante para el ingeniero Javier Díaz. Muy buenos días, y va a hablar la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. ¿Cómo le parece el comentario que se asienta, digamos, en un pronóstico, en un vaticinio que ya lo formuló un académico hace más o menos un año o 10 meses? Y la respuesta, como digo, inclusive burocrática, ha sido tremendamente lenta. Buenos días, ingeniero. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Un saludo, ingeniero Álvarez. Y no sé si ya nos escucha Pablo Arosemena en Guayaquil. Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y efectivamente, yo había leído ese análisis hecho por Jacobo Velasco, y la verdad que efectivamente es cierto, es real. Mucho de lo que él puso se ha dado.
En este momento, evidentemente que era urgente volver a sentarse y dialogar con sector público y sector privado en conjunto. Evidentemente que las cosas hoy por hoy están mucho más complicadas que lo que estaban hace 2 o 3 años, cuando fue el Comité Empresarial Ecuatoriano el que le propuso al gobierno empujar las alianzas público-privadas ya desde ese momento, porque se veía que era necesario tener un acercamiento mucho más profundo entre productores, comerciantes, empresas de servicios, constructores, etcétera, con el gobierno. Nosotros lo que vemos es que ahora nos encontramos en una situación en la cual macroeconómicamente ya el Ecuador tiene serios problemas. No lo decimos nosotros, lo ha dicho el propio presidente de la República, nos lo ha dicho la ministra Celi el día viernes en Guayaquil en una reunión ampliada de Consejo Consultivo de la Producción. ¿En qué términos más o menos configuró la situación la señora doctora Celi? Básicamente la ministra lo que nos dejó muy en claro es o nos confirmó lo que todos sabemos, la situación de lo que resta del año es muy difícil desde el punto de vista de que evidentemente los ingresos fiscales se redujeron. Lo que se viene en el 16 también sigue siendo un panorama complejo. Nos dijo la ministra... Sí, seguirá siendo desalentador, digamos. Seguirá siendo complicado y por eso la importancia del sector privado. Bueno, el sector privado siempre fue importante, nunca debió dejar de serlo. Ese es el modelo que de alguna manera nosotros hemos empujado desde los gremios productivos. Un sector privado pujante, un sector privado que genera empleo, un sector privado que genera riqueza, evidentemente es el motor de una economía. En el Ecuador, en los últimos años, el motor de la economía más bien ha estado o ha recaído en el sector público, gracias a unos ingresos importantes que hemos tenido desde o producto del alto precio del petróleo, y eso ha provocado que haya un gasto público importante que ha sido el que ha ido dando dinamismo a la economía, que le ha beneficiado evidentemente a muchos, eso no se puede negar. El sector privado también en muchos casos... ¿Por qué insiste en el gasto corriente y especialmente en el gasto burocrático, no obstante que se reúnen con la ministra? Por otro lado, el Semplades dice, la burocracia se va a mantener intacta. Esos son los puntos que quedan un poco interrogantes y que con la propia ministra no se logró discutir a fondo eso. Particularmente yo le expuse a la ministra el problema del país en este momento es un problema estructural, es un problema productivo, es un problema de productividad, es un problema de competitividad, no es solamente un problema coyuntural. Y justamente el tema del gasto corriente es uno de los temas que habría que discutir. Es decir, le cuento como anécdota, nosotros el día jueves tuvimos una reunión con justamente el equipo asesor técnico de la ministra Celi. Nosotros íbamos 2 personas, ellos nos recibieron casi 10. Es decir, hay mucha gente en este momento trabajando evidentemente en cargos públicos y eso es gasto, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una situación en la cual se necesita reducir gastos. Evidentemente eso es una necesidad, pero el problema es estructural, Gonzalo. El problema es que nuestro país en este momento no es competitivo si es que nos ponemos a comparar solamente con nuestros vecinos. ¿Qué hizo perder competitividad, Patricio, de a poco? De a poco, ingeniero Álvarez, la competitividad ecuatoriana se fue cayendo. Y ustedes eventualmente han realizado o han gestado apoyos del sector público para recortes, para una política fiscal sana, le han exhortado a que cambie de ideas, pero se han impuesto las vanidades más bien de tipo ideológico, ¿no le parecen a usted? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Sector de la construcción. Bueno, hemos con el Estado, con el gobierno, sí hemos tenido algunos acercamientos, más como constructores, y ya hemos tenido una buena respuesta, incluso en problemas de ordenanzas, de problemas de aprobaciones, en la parte de ambiente. Hubo una muy buena respuesta, incluso alguna vez teníamos un problema con la supercompañías que nos complicaba un poco nuestras labores. Sí ha habido una buena actitud en cuanto a cambiar esa cuestión. El problema que tenemos nosotros ahora es como yo decía el otro día, que nos han caído las 7 plagas. Sí, ¿no? Porque
estamos complicados por algunos lados, con los desastres naturales, con tanta cosa, con la economía y todo. Entonces, realmente los sectores productivos, hablando del sector de la construcción, nos hemos visto bastante afectados. Y realmente una de las plagas es la incertidumbre. La incertidumbre que tiene la sociedad para invertir, y eso hace que el sector privado se vea bastante complicado. Eso en el sector de la construcción directamente ha incidido en una baja de demanda, a pesar de que se entiende que el invertir en un bien inmueble es en épocas de crisis o incluso en épocas de bonanza es lo mejor, incluso en las épocas de crisis, incluso cuando las tasas de interés están bajas, ¿qué es lo mejor? Es invertir en un bien inmueble que le da la tranquilidad, le da la seguridad, ¿no? Entiendo que eso en estos últimos días, últimas semanas hemos ido notando ya un pequeño cambio, ha ido ya mejorando. Yo entiendo que las personas ya se van un poquito más asentando un poco y tranquilizando, pero sin embargo todavía existe la incertidumbre que nos molesta. ¿A dónde siente incertidumbre el sector empresarial, Javier? Yo comparto plenamente que el tema de incertidumbre es uno de los puntos que detiene la actividad económica y la actividad productiva. ¿Y por qué se produce? La incertidumbre de alguna manera viene anclada, por un lado, a mensajes, por otro lado, al cambio de reglas constante. ¿A quién finalmente es percepción. Estos... Finalmente es algo que se percibe, es algo que el consumidor lo escucha y lo va sintiendo. Nosotros hemos ido viendo cómo este año el consumo, por ejemplo, en el caso de prendas de vestir principalmente, se ha ido reduciendo. No nos olvidemos que el consumidor ecuatoriano tiene algunas prioridades, pero las que sí son básicas son la salud, la alimentación, la educación y la vivienda. La vestimenta puede ser de alguna manera dejada temporalmente de lado. Yo puedo comprarme una camisa y mantenerla un poco más de tiempo si es que no tengo dinero para pagarla y prefiero dejarlo para alimentos o para la salud de mis hijos. Ese tipo de decisiones las toman los hogares constantemente en el país y evidentemente eso ha afectado. Pero la incertidumbre evidentemente existe. Nosotros hemos visto cómo en los últimos años nos han cambiado las reglas tributarias permanentemente, las reglas laborales permanentemente, las reglas ambientales permanentemente, y eso incide en el inversionista, eso incide en la decisión de traer o no una nueva máquina, un nuevo telar, una nueva hilatura o una nueva máquina de coser, y eso hace que de alguna manera la producción no crezca. Nosotros, por ejemplo, como sector, el primer trimestre de este año, cifras oficiales del Banco Central, hemos decrecido 2.7%, que es el único dato que existe oficialmente del 2015. El presidente ha dicho que lo más seguro es que la economía en general este año no crezca o incluso pueda decrecer. Por tanto, eso nos empuja a todos los sectores. Esto es un tema ¿Y eso pone en peligro la estabilidad del dólar en el mercado? Lo primero que pone en peligro puede ser ya el primer argumento que, por si acaso las moscas, como decimos popularmente, el señor presidente ya comienza a introducir, luego de su alerta, don Javier, don Patricio, luego de su alerta de que esto es culpa de la dolarización, que no le permite devaluar. Bueno, no dice así, pero allá es lo que quiere ir, ¿no? Entonces, ya, muchas gracias. Escuchen en la ciudad de Guayaquil que están aquí, Javier. Regional acá en la sierra, en la ciudad de Quito. Entonces estamos tratando precisamente la visión que tenía hace cerca de un año este académico. Es un estudiante prácticamente de la universidad cuyo nombre no recordamos, pero tiene asiento la universidad en el Reino Unido, Juan Jacobo Velasco,
no sé si alguna vez su vaticinio que se ha cumplido al pie de la letra, lamentablemente. Usted lo conoció, Francisco. Estamos hablando de que el problema de la falta de crecimiento de inversión pública no se ha hecho presente precisamente por un insumo importantísimo en la onda económica, que es la certeza, y ha sido la incertidumbre la buena o mala consejera de los actores productivos. A unos, pero el problema es que la incertidumbre se gesta porque no hay una orientación y no hay una fe y credibilidad en un proyecto de recomposición positiva, porque las reglas de juego se las cambia cada rato y no hay palabra de honor de parte del sector político que en este momento administra el Estado ecuatoriano. Estamos en eso y yo les estaba preguntando el tema del dólar podría ser una de las causales que ha provocado todo este desbarajuste, o posiblemente le quiere el gobierno de a poco ir culpando al dólar de todo. Y ante una eventual desdolarización, Dios no quiera y no permita, la economía está tendiendo a que nos quedemos sin divisas que puedan respaldar al formato monetario, por decirlo de esa manera. Esto nos va a explicar, estaba explicándonos desde el lado industrial, y ahora quiero pasar al lado viviendista. Los constructores, señor ingeniero Patricio Álvarez, ¿qué piensan de estas menciones pesimistas del dólar que ha ensayado el señor presidente en la última temporalidad? Yo trato de ser objetivo, pero tampoco ya de aquí para adelante nos vamos a dejar pisar el poncho de la irracionalidad, del gasto que tiene que frenar si no se frena, de las medidas que tuvieron que adoptarse hace cuántos meses no se han tomado, del retraso notable que tienen, aunque ustedes dicen que están reaccionando bien algunos compañeros ya con esta reunión en medio de esta comida que les ofreció el régimen a través de la ministra de la Producción. Patricio Álvarez. Bueno, pienso que el dólar es uno de los puntos importantes que nos ha dado mucha tranquilidad durante todos estos años. También estoy de acuerdo en que va a ser muy difícil salir es imposible salir de la dolarización. A que no exista esa pérdida constante que son el ir cambiando el precio de la moneda, y los más pobres son los que siempre han sufrido. Nos ha dado muy buena herramienta para trabajar el dólar, mucha estabilidad y todo. Lo importante, creo yo, es que en el plan que creo que es muy, muy importante, y hay que hacerle mucho caso a esto, porque esto va con sus propuestas de ayuda y de ciertos caramelos que van dando para poder lograrlo. Me parece lo importante. Por ejemplo, en la parte de la vivienda, cuyo objetivo, en el mes de marzo del 2015, en el registro oficial salió en abril del 2015, los bienes y los terrenos que el Estado tiene en las diferentes ciudades del Ecuador, lo cual a mí me parece algo que el gobierno hasta ahora le ha sido difícil conseguir, que es la vivienda para las personas más necesitadas. Especialmente en la zona de Quito, tenemos un ofrecimiento de esta empresa pública de una cantidad de terrenos
$45,000 y hasta $70,000, que como una iniciativa privada únicamente en Quito resulta casi imposible, más que todo por el costo de la tierra, por los problemas que hay de aprobaciones de urbanizaciones, de planos y toda esa gestión que es muy, muy conflictiva. Ahora tenemos un ofrecimiento de esta empresa pública de vivienda para lograr hacer este tipo de vivienda económica en unión con el Estado, lo cual eso es muy encomiable. Y si eso se logra pasar a las otras actividades que tiene el país. Se alentaría el sector. Se alentaría, yo creo que todos los sectores, ¿no? Sería muy interesante y yo creo que hay que hacerle caso y puede ser que sea tarde, puede ser que sea temprano. De un tiempo de esta parte, la construcción, especialmente el sector de la vivienda, se ha convertido en un líder de impulso económico y de un efecto multiplicador increíble para las principales ciudades ecuatorianas que han vivido poco del boom de la construcción. Exacto. Y allí, en forma tan sobresaliente, ha lucido la ciudad de Quito, y Guayaquil no se ha quedado atrás. Guayaquil ha aprovechado estas circunstancias y de este boom, y prácticamente su faz ha cambiado notablemente. Están ponderando y poniendo como ejemplo a Guayaquil, óigaseme bien, en un sinnúmero de conferencias de sectores productivos, empresariales o de visionarios en el continente. A mí me dio mucho gusto en que la ciudad de Guayaquil, donde nos escucha don Francisco Alarcón, esté luciendo de esa manera y sea, por otra parte, una especie de modelo de lo que nosotros quisiéramos se irradie en todo el país. Para que sea un poco modelo, ¿qué tienen que hacer los sectores productivos? Los gobiernos seccionales y los demás elementos que deben unirse para empujar a una urbe, por ejemplo, porque estimular a las urbes es estimular al país. El efecto multiplicador es gigante para la economía nacional. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo nota usted la situación del gobierno frente a este asomo de crisis, don Francisco? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto compartir este panel con Javier y con Patricio. Su pregunta, pues, concreta sobre cómo vemos el manejo del gobierno de esta situación difícil. Yo todavía no diría crisis, creo que estamos en una situación difícil. Y es muy importante hacer una diferenciación entre el gobierno y el país. El que enfrenta la situación difícil es el país. Y ante eso el sector productivo tiene un compromiso muy grande, sobre todo de mantener los empleos, ¿no? Olvidemos que somos quienes proveemos el 75% del empleo del país. Y dentro de eso, lo que sucede en este momento es lo que ha venido sucediendo, en opinión mía, a lo largo de este gobierno. Una incongruencia, una incoherencia entre lo que se necesita, entre lo que se dice y lo que se hace. Por un lado, hay una declaración sincera, y la verdad es que la saludamos, del presidente de la República, diciendo que el país este año o no va a crecer o va a decrecer levemente. Eso es sincero, y lo sincero siempre es bueno. Pero al mismo tiempo se anuncia el reenvío de las leyes de herencia y de plusvalía que tanto rechazo ha generado. Entonces eso inmediatamente va a hacer poner nervioso a los agentes económicos que ya reaccionaron tan mal en el mes de junio, ¿no? Y eso ayuda a aclarar la diferencia entre quién paga un impuesto y a quién afecta un impuesto, ¿no? El hecho de que el impuesto lo tengan que pagar ciertas personas, que el gobierno dice que es el 2%, nosotros no estamos tan seguros, pero en todo caso, la afectación es mucho mayor. Y en el caso de la construcción, que estaba hablando hace un momento, realmente no hay mucho que demostrar, porque ya están paralizadas las obras, por lo tanto ya hay una afectación en el empleo de las personas que más lo necesitan, las personas más vulnerables, no los ricos. Por otro lado, tenemos excelentes reuniones de trabajo que hemos mantenido con la ministra Celi. El día viernes, Javier estuvo ahí presente, puede dar fe, pero el día siguiente de esta reunión, donde se avanzan muchos temas, entre esos lo de la ley de alianza público-privada, hay una sabatina donde el presidente dice que seguirá cambiando las leyes y las normas cuantas veces sea necesaria. Y yo no creo que haya nada peor para la inversión que un anuncio de esos, peor viniendo desde el lado presidencial, por no meternos en todo lo que arremetió contra el sector empresarial y que los impuestos son muy bajos. No sé si eso quiere decir que los van a alzar,
Entonces, hay esfuerzos encontrados entre personas como la ministra Celia y el ministro Egas, por mencionar dos, que realmente uno se va satisfecho, contento con las reuniones que mantiene, pero después lo que se hace realmente y lo que dice el jefe, no es un subalterno, el jefe va en sentido completamente contrario, ¿no? Entonces, hasta que no haya mensajes coherentes y acciones que sean coherentes con esos mensajes, va a ser muy difícil que haya confianza, ¿no? La confianza, usted sabe que es algo que se construye lentamente y con muchas acciones, y se destruye rápidamente y con una sola acción, no solo en economía, sino en las relaciones interpersonales. Con todo respeto, pero se impone a veces la zona hepática en el amanecer de un jefe de Estado y ahí se complica todo. El sábado, ¿qué dijo el presidente, compañeros? Cómo se evidenciaron ciertas cámaras, gremios empresariales, demostraron que no son gremios empresariales, sino grupos de poder oligárquicos, porque la ley de herencia y como la ley de plusvalía no afecta pues a la empresa en marcha. ¿Qué coste de producción afecta a una ley de herencia? Ninguno. Pero demostró que precisamente el mayor problema para cambiar es la realidad, la concentración de la riqueza y la falta de diferenciación entre propiedad y administración. En un capitalismo moderno, las empresas están distribuidas en acciones. Ustedes pueden tener acciones de IBM y en su vida conocer al gerente de IBM. Ustedes pueden poner un impuesto a la herencia y el gerente de IBM ni se entera, porque él es administrador. Y no afecta a las decisiones empresariales, las decisiones de inversión, porque hay una diferencia entre posesión, propiedad de las empresas y administración de las empresas en el capitalismo moderno. En el capitalismo cavernario que tenemos en nuestros países no hay tal diferencia y la concentración de las empresas es brutal y el dominio familiar de las empresas más brutal todavía. El hijo es el que administra, el dueño es el papá, etcétera, ¿verdad? Ese es un capitalismo anacrónico. Y se evidenciaron en esta discusión, porque a lo sumo los que debieron protestar por la ley de herencia eran los ricos, pero no los empresarios. Pero se evidenciaron que dada la concentración de riqueza, los empresarios son ricos y los ricos son empresarios. Entonces debieron protestar como ricos y protestaron como empresarios, demostrando precisamente lo que debemos cambiar, la extremadamente alta concentración de la riqueza y de los medios de producción en pocas manos y la nula diferencia entre propiedad y administración. Si hay algún estudiante de economía que me indique pues cómo afecta la ley de herencia los costos de producción de una empresa para que haya afectación a los negocios en marcha, a las decisiones de inversión, en absoluto. Pero como hay tal acumulación de empresas, las grandes empresas, medios de producción en pocas manos, y como no hay diferencia entre propiedad y una administración profesional, la característica de un capitalismo moderno, saltaron a reclamar los empresarios, cuando a lo sumo debieron saltar a reclamar los ricos. Aquí tenemos ricos cavernícolas y se hacen llamar empresarios, pero hablan en nombre de los ricos, no en nombre de los empresarios. Exa FM. Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, señoras y señores, acaba de cruzar las cámaras y micrófonos de Teleamazonas. Y ahí ha dicho que los empresarios van a luchar con prioridad por mantener el empleo para los ecuatorianos. El señor Kronfle se ha referido al problema de la liquidez que afecta al país. No tenemos la parte seguramente en donde él se apoyó para replicar al presidente de la República por la forma como los maltrató el día sábado en genérico a todos los empresarios. Ya Job se queda pequeño para la paciencia que han tenido los señores empresarios ecuatorianos. Ahora le ven más bien que diga, ¿no? Que diga y que lo importante es que haga. Entonces, ¿qué está haciendo frente a lo que dice los sábados? Hay una notable diferencia, pues. Y qué mejor, desde luego, si es que lo que hace es bueno y lo que dice es malo, como siempre. Entonces, eso ya queda al juzgamiento de la opinión pública. ¿Qué opinan ustedes, señores empresarios? Voy a Guayaquil por obvias circunstancias. Francisco Alarcón. Bueno, realmente lamentamos que la reacción ante una situación difícil del país sea buscar la confrontación. Nosotros vamos a mantenerlos en lo nuestro, que es el compromiso con el país y con el empleo y con el desarrollo. Hay que tener mucho cuidado que ante esta situación difícil
no se busque crear un enemigo ficticio en el empresariado nacional, que reitero, pues está en el país hace muchos años y tiene un compromiso muy alto. Las manifestaciones contrarias a esas leyes no fueron de los empresarios nada más, ¿no? Los empresarios de Guayaquil no podemos llenar las calles de Guayaquil. Hubo, según datos auditados, y estoy citando nada más lo que vi en televisión, 155,000 personas en las calles de Guayaquil, otras miles en Machala, otras miles en Cuenca, otras miles en Quito. Hubo manifestaciones que se tornaron vehementes y violentas. Entonces este no es un tema que es de los empresarios, y peor haciendo esa mezcla de los ricos y todo lo demás. Hay que enfocarse en el problema del país. Además, el país, de toda la situación externa adversa que enfrenta, tiene un problema interno que es la inflación y de costos altos. La inflación, y esto es un dato dado por Walter Spurrier, la diferencia de inflación entre el Ecuador y Estados Unidos en los últimos 8 años es de 20 puntos porcentuales. La diferencia. Entonces tenemos un país caro. Podemos tener energía competitiva, como dijo el presidente Sáenz, podemos tener otras cosas, pero tenemos un país caro, dolarizado y con un dólar apreciado y con un petróleo bajo. Entonces tenemos que enfocarnos en el problema económico del país, no en inventarnos enemistades que al país no le interesan y no le llevan absolutamente a nada. Tenemos que trabajar y tenemos que crear un ambiente de confianza, porque solo en ese ambiente la inversión va a fluir y por lo tanto los empleos, que es lo que más preocupa al Ecuador. Mire, el subempleo, que ahora se llama empleo no adecuado, no ha cambiado en los últimos años en el Ecuador. Siempre estructuralmente el empleo adecuado ha bordeado el 45-50%. Y las personas que tienen un empleo real, con prestaciones sociales y todo, eso sigue siendo así, por una serie de políticas, entre esas las laborales, ¿no? En abril hubo otra vez un endurecimiento de la normativa laboral, y eso ha ido en perjuicio no de nosotros, sino de los trabajadores del país. Lo que más necesita el país es empleo, es producción, es inversión. Y por más esfuerzos que hagan los funcionarios, que apreciamos muchísimo, de verdad, los ministros, perdón, que apreciamos tanto, con ese discurso, y no escuché la parte donde el presidente decía que iba a cambiar las reglas cuantas veces sea necesario, va a ser muy difícil que haya inversión, empleo y por lo tanto bienestar para todos los ecuatorianos. Eso es lo importante, no una confrontación con los empresarios o no. Muchas gracias. Un minutito, Francisco. Vamos con don Javier, sector textilero. Bueno, yo creo que Francisco ha anotado con mucha claridad los puntos críticos. Antes de que intervenga Francisco, usted decía, bueno, ¿qué es lo que se pone en riesgo? Solo la dolarización, y yo creo que hay que decir con claridad que lo que primero está en riesgo es el empleo. Eso es lo que debemos en este momento preocuparnos. El perder plazas de empleo para los ecuatorianos sería el mucho más crítico que hablar ahorita de un tema de moneda. No con eso quiero decir que la moneda también es fundamental mantener el dólar, eso es evidente, pero el tema empleo es fundamental, fortalecer, defender el que tenemos actualmente, sí, y fortalecer la manera para que se pueda generar más plazas. La verdad que entrar a la discusión política no es algo que a los empresarios nos corresponda. Nosotros tenemos que seguir en nuestras actividades. Nuestras actividades tienen problemas, tienen dificultades para poder desempeñarse. Yo le decía hace un momento que uno de los grandes problemas y lo que genera incertidumbre son los mensajes. Nos acaba de hacer una muestra de ese tipo de mensajes que generan incertidumbre. Nosotros hemos hablado, la amenaza que hemos hablado con la ministra Celi el día viernes en Guayaquil en un conversatorio de cerca de 3 horas en otros términos totalmente distintos, con un mensaje muy diferente, un mensaje más bien de buscar alianzas público-privadas, un mensaje de promover el país para que sea atractivo para el inversionista nacional y extranjero, un mensaje de construir, no de destruir. Ella sería una magnífica vocera siempre, ¿no? El tema aquí es si es que esa voz está teniendo el suficiente respaldo interno también, ¿no? Eso nosotros creemos y es fundamental la labor de la ministra Celi, la labor del ministro Eduardo Egas de Industrias, es muy importante dentro del gabinete para de alguna manera que se ejecuten estas ideas. La ley de alianzas público-privadas que se quiere promover desde el gobierno
tiene algunos incentivos importantes. Tiene todo un capítulo sobre reducción de tramitología que evidentemente daría un empujón a las actividades productivas, pero hay que lograr que ese proyecto realmente cuaje, y para que cuaje ya hay que entrar en esa discusión interna que ellos tienen en el gobierno. Nosotros seguiremos, como lo hemos hecho. La industria textil es la industria tradicional del Ecuador, es la industria que más años tiene en este país, es la industria que genera más de un centenar de miles de empleos en el Ecuador, directos e indirectos, principalmente de mujeres. Somos un sector... 100.000 empleos que está el sector. 100.000 empleos directos al menos son los que se registran como los que son permanentemente beneficiarios de este sector. Y nosotros, evidentemente, también aportamos con el ingreso de divisas, y esas son cosas, a través de nuestras exportaciones, esas son cosas que nos tenemos que preocupar. Con la ministra hablábamos de este tema de cómo se han caído las exportaciones, por ejemplo, en nuestro caso de más del 30%. Eso al final del año puede representar entre 40 a 50 millones de dólares. Por falta de competitividad. Porque hay un problema estructural, como decía hace un momento. Tal vez mucho impuesto, porque sobre eso se refirió también el presidente don Patricio. Usted le escuchó al presidente hablar sobre la carga tributaria y más. El presidente dijo que en relación con otros países, el Ecuador no es el de más altos impuestos, pero que seguirá cambiando las leyes cuantas veces sean necesarias. Pero parece que la onda de él era decir: si es que me hace falta un poco a favor de la producción y del empleo, ahí estaremos. Pero parece que tuvo la otra connotación. No sé qué les parezca, les hago escuchar lo dicho por el presidente. Promedio de presión fiscal en Europa, esto es sumando impuestos más seguridad social, 36.7%. En América Latina, 21.2%. Ustedes tienen los países más desarrollados del mundo, Dinamarca, presión fiscal, 48%. Francia, 45%, Bélgica, 44%, Finlandia, 44%. Y nos dicen que aquí hay mucho impuesto, y en Ecuador, por ejemplo, esto es 20% con seguridad social, con la aportación al IES. Ecuador incluso está por debajo del promedio de América Latina, que es 21.2%, y paradójicamente, tal vez el país con mayor nivel de vida, el más equitativo, etcétera, del continente, que se llama Uruguay, es el que más alta presión tributaria tiene, 34%. Entonces resulta que no son malos los impuestos, son buenos. Mejora la calidad de vida de todo un país, ¿verdad? Yo seguiré cambiando la normativa y las leyes cuantas veces sean necesarias para tener un país mejor, un país más justo, un país más equitativo, un país con verdaderos empresarios, compañeros. Exa FM. Y en realidad insiste en el empresariado, pero no lo tomemos por ese lado. Algún estratagema deben haberle sugerido sus consultores. Mala nota. Porque le tornan al presidente incongruente, ¿no? O sea, así, ¿quién le cree? Pierde credibilidad el señor presidente. Patricio Álvarez, con todo respeto, presidente, pero usted pierde credibilidad, mal asesorado. Tenga la bondad. Bueno, si nos ponemos a analizar la parte de cuánto tributa un accionista. Pero ¿cuánto responde los países del primer mundo? Creo que manifestó que Dinamarca cobra 48% de carga tributaria. Pero vaya a ver cómo devuelven a los ciudadanos. Pues no, ¿en qué nomás? ¿Cuáles son las garantías? ¿Qué es lo que recibe en contraparte el ciudadano de esos países? Aquí. Pero yo pienso que aquí en el Ecuador nosotros estamos muy cerca de Dinamarca, porque si hacemos un análisis, un accionista de una empresa, y decimos que si una empresa le entra al accionista o a la distribución de sus dividendos y tiene una utilidad por sobre los $100,000 anuales, estos accionistas van a tributar el 35%. La empresa le va a dar tributando el 21-22%, y el saldo lo va a tributar directamente el accionista cuando haga su declaración personal al año. Entonces ahí estamos hablando ya de un 35%. Pero no hay que olvidarse que antes de que le calculen el 35%, la empresa de sus utilidades brutas ya repartió un 15% a los trabajadores,
que ahora va a ser una parte para los trabajadores y otra parte para el Estado. Si hacemos el cálculo, si yo tengo $100 de ingreso bruto, pago $15 al trabajador como utilidad, me quedan 85. Y de ahí calculo el 35%, me va a quedar algo así como un 55-56% para el accionista. ¿Qué significa? Significa que los accionistas en el Ecuador pagamos el 45-46% en tributos y utilidades a los trabajadores. Entonces estamos muy cerca de Dinamarca. Entonces estamos tributando muy bien. ¿Qué es lo que ocurre a mi criterio? El gobierno lo que intenta es hacer una redistribución de la riqueza. Dio el ejemplo del balde de agua, que lo que hay que distribuir es lo que está dentro del balde. Y también hay que distribuir el ingreso, ¿no es cierto? El ingreso ya lo está distribuyendo en función de los impuestos, del impuesto a las utilidades, el impuesto a la ganancia, y que es las gotas de agua que van entrando al balde. Eso ya está distribuido. Y lo que está dentro del balde de agua que decía el presidente, lo quiere distribuir en función de ¿qué? En función de una ley de herencia. Pero si ya tenemos una ley de herencia, y la ley de herencia es del 35%, ¿para qué vamos a complicarnos más? ¿Para qué vamos a generar tanta incertidumbre queriendo colocarla en porcentajes mayores, en mayores cosas? Y yo creo que, a mi juicio, lo que se necesita en el país, y que lo está haciendo el gobierno en cierta medida, pero que le falta todavía, es cobrar bien. Es evitar que existan estos paraísos fiscales con las herencias, con los fideicomisos y eso, evitar eso de alguna manera, que ya creo que el presidente va a mandar la ley. Por un lado, ahí cobraría bien la parte del balde, el agua que es la riqueza del país. Pero por otro lado... ¿En dónde está esta agua, Patricio, según usted? Bueno, el presidente daba hacía la semejanza de que la riqueza de la patria es como un balde de agua en el que va goteando los ingresos y se va llenando. Entonces él decía que tenemos que esa agua dividirla, ¿no es cierto? La manera de dividir es a través, si es que es por transmisión y por herencia, es a través de una buena cobranza, un buen cobro de la ley de herencia. La manera de distribuir el agua que va cayendo en el balde es algo que se debe hacer con lo que ya tenemos, que es cobrar bien los impuestos, que a mi juicio creo que todavía falta. Todavía falta y hay evasión. Mucho más ingresos. Yo me parece que todavía lo tenemos. ¿Qué opina Francisco Alarcón? Pero hay todavía. El señor ingeniero Francisco Alarcón, cámaras de industrias de la provincia de Alguayas, o es a nivel nacional, Francisco. No, de Guayaquil. Está bien, está bien. Lo dicho, usted tiene la palabra, Francisco. Realmente excelente de sí. Cómo son los impuestos en el Ecuador. Entonces, no está en contra de los impuestos, no está en contra de que se paguen los impuestos, perdón, del concepto de impuestos, y además rechazamos toda forma de evasión y de elusión tributaria. Dentro de eso, lo único que queremos es que las reglas del juego no cambien constantemente, que no salgan tributos nuevos todo el tiempo, como en este caso los de herencia y plusvalía, y todo esfuerzo por cerrar evasión y elusión va a ser aplaudido por el sector empresarial. Son los más beneficiados además, porque competiríamos en un ambiente de formalidad. Lo que sí hay que ver es cómo tratan el tema de los fideicomisos, ¿no? El fideicomiso es una herramienta que, como todo, puede ser utilizada bien, puede ser utilizada mal. Es como el cuchillo que uno le dan para cortar la carne, ¿no? Si yo lo uso para cortar la carne está bien, si lo uso para cuchillar el que tengo al lado está mal. Tal como utilizó su paisano, amigo y querido compatriota, el señor alcalde de Guayaquil, tal como lo ha usado, ¿le parece pecado venial o pecado mortal? Tendría que analizar el caso legalmente, claro. Créame que no lo he hecho, no es mi función, y eso es... Pero siendo apenas un ejemplo, una semblanza de un ejemplo, de poner pues los activos de propiedad de los hijos a buen recaudo de un gobierno que pierde la cabeza, a cualquier momento le embarga o le clava alguna puñalada trapera en términos impositivos o de... esos cuidados también tendría que hacer todo el mundo, no solamente los alcaldes. Pero bueno, ahí están las cosas, así están los escepticismos.
Pero si el gobierno se comportaría de otra manera, sin odios políticos, entonces me parece que la normatividad es indispensable para mejorar, como dice el señor ingeniero Álvarez, las recaudaciones impositivas y que sean además ejemplares entre todos. Así es, la ley hay que cumplirla, independiente de que uno, el gobierno, le caiga bien, mal o mediano, ¿no? La ley hay que cumplirla. Si hay un cambio de ley, hay que cumplir la nueva ley, ¿no? Pero siempre es importante que no se basen en excepciones para aplicar castigos generales, ¿no? Entonces, lo más importante es que haya claridad normativa. Eso es lo que más atrae a la inversión. Pero lo que escuchamos el día sábado es que las leyes y las normas van a seguir cambiando constantemente. Entonces, en ese ambiente es complicado. Ya, termina usted, don Javier, con un anhelo, un pedido o una propuesta. Están ustedes este momento en la mira del gobierno y del país. Las respuestas que ustedes hagan servirán para que esta crisis se vaya, se disipe, logremos convocar mayor confianza, especialmente de áreas financieras del exterior, y sepamos salir de estas 7 plagas, que apenas están 3, faltan la quinta, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. El anhelo principalmente es que entendamos que el Ecuador es uno solo, sector público y sector privado somos los que lo conformamos, y que evidentemente hay que trabajar en conjunto. ¿Ustedes no lo ven como adversario al gobierno? Para nada, el gobierno está legítimamente elegido, gobierna nuestro país hace 9 años, no es un adversario, más bien es un actor con el cual tenemos que llegar a consensos, un actor con el cual tenemos que trabajar en conjunto, un actor con el cual tenemos que construir país. Efectivamente, como decía Francisco y como decía Patricio, el tema tributario ya está definido, nosotros como empresarios lo cumplimos, como ecuatorianos lo cumplimos. Aquí el asunto en concreto y la propuesta, que no la hago yo en particular o no la hace la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador en particular, esta ha sido una propuesta que la hemos hecho los empresarios del presidente en el mes de marzo, que fue la reunión que se tuvo con él. Uno de los pedidos es claramente una moratoria, por decir de una manera, o una pausa normativa, una pausa de generación de leyes, no cambiar más las reglas del juego. En este momento se necesita estabilidad, y parte de la estabilidad viene de justamente de la legislación, y a partir de eso construir. A partir de eso la propuesta que le hemos hecho al gobierno es construir. Hay 37 propuestas en total que se le presentó al presidente. De esas, la ministra nos ha dicho que se han cumplido 6, hay 2 que no se cumplieron o que ya no se aprobaron. El resto hay que seguir trabajándolas. Es decir, nosotros tenemos que, como digo, trabajar en equipo, sector público y sector privado, más allá de cualquier diferencia ideológica que exista. Se necesita certidumbre. Eso es lo que más se necesita. ¿Y los 2 impuestos, cómo quedan ustedes? Nosotros hemos expresado nuestra posición al respecto desde el momento que el presidente anunció el envío de estas 2 leyes hace ya unos meses. Nosotros creemos que es inoportuno que en este momento se planteen tanto el cambio a la ley de herencias como el tema de la ley de plusvalía. No es necesario hacer esa modificación. Estamos absolutamente claros en la necesidad de la redistribución de la riqueza, pero esa ya se hace con los demás impuestos, y en este momento lo que necesitamos es pensar hacia adelante en cómo hacer del Ecuador un país productivo, un país competitivo, un país donde realmente podamos tener empleo para los ecuatorianos, porque sin empleo, ahí sí las crisis se dan. En este momento, lo que decía Francisco es muy cierto, no hablemos de crisis, es una situación difícil la que se atraviesa, pero el momento que empieza a haber desempleo, también veamos, igual que al presidente nos pone el ejemplo de los países europeos en la parte tributaria, veamos también el ejemplo de esos países europeos que se han quedado con gran parte de sus ciudadanos sin trabajo, y ahí sí hay realmente situaciones muy complejas de crisis. Hoy en el país ya tenemos dificultades de empleo, ya hay... Ha crecido la tasa de desempleo. Ha crecido la tasa de desempleo
poco según las estadísticas oficiales, porque es tan solo un punto, pero bueno, ese punto son bastantes personas, pero tenemos un sinnúmero de subempleados, un sinnúmero de gente que no está trabajando en lo que quisiera trabajar, o que no está teniendo los ingresos al menos del salario básico unificado, o que no percibe prestaciones sociales. Y de esos hay más de la mitad de la población económicamente activa en el Ecuador en esa situación. De ese tipo de ecuatorianos tenemos más de la mitad de la población económicamente activa. O sea, ¿el subempleo también la genera el Estado? El subempleo se produce porque no hay la certidumbre suficiente para que haya actividades formales que generen plazas de empleo para los ecuatorianos en mayor cantidad. Entonces los abogados empresariales están que cranean cualquier forma de poder optar por la mano de obra, por el conocimiento, por el empleo concretamente de los particulares, de los desempleados, pero a su manera. Lo que se necesita es, como decía, tener las reglas claras, no seguirlas cambiando para que podamos de alguna manera recomponer la producción en el país, que las empresas vuelvan a crecer, que las empresas vuelvan a necesitar gente, y en cierta medida eso va a exigir que en algún momento pongamos un código de trabajo que sea mucho más moderno, mucho más dinámico, que permita la contratación con mayor facilidad. No como ahora, que realmente con la última reforma se ha complicado mucho la parte laboral para las empresas. La última pregunta, ahora sí. ¿Pasarán los dos impuestos? Le pregunto al señor ingeniero Francisco Alarcón en la ciudad de Guayaquil. Mire, la verdad que uno se queda muy confundido porque le hablan de detalles sobre los nuevos impuestos y después dicen que no vendrán hasta el 2017. Entonces eso crea, no sé cómo evaluarlo realmente, pero las decisiones de inversión sí pasan por esos impuestos. El presidente decía que no afecta a los costos de producción, pero sí afecta a las decisiones de inversión. Nadie engorda el chancho para que se lo maten más gordo después, cuando sabe que se lo van a matar, para usar una analogía que creo que a la que todos nos podemos relacionar. Bastante buena. Es muy importante es muy importante dar una señal de que todo lo que tiene que ver con herencia está ya regulado en una ley, más allá, por supuesto, de enmendar cualquier caso de evasión y elusión, eso sí, nos sumamos, ¿no? Entonces, el anuncio de que van a ser enviadas después, cuando se convenza a todo el mundo, la verdad que no nos deja para nada tranquilos, pero más importante que yo esté tranquilo o algún colega esté tranquilo es que fluya la inversión y el empleo. Entonces, es lamentable que se siga insistiendo en que hay que convencer, que hay que poner, que hay que sacar, que hay que demostrar, los que son mentirosos, los que piensan lo contrario. Es realmente inoportuno volver a tocar esos temas de ley y causa mucha confusión que algo que se dice que se va a mandar a enviar después, 2016-2017, se lo trate con tan alto grado de especificidad como se lo hizo el día sábado, ¿no? Entonces, esperemos por la tranquilidad y por la producción y por el empleo, sobre todo, que esas leyes duerman un sueño eterno. Vale. Javier Díaz, Patricio Álvarez y Francisco Alarcón honraron este programa de noticias y opinión. Ahora vienen, señoras y señores, Paco Moncayo y Francisco